Muy buenas tardes. Vamos a seguir con el desarrollo del segundo eje temático de este curso de contrato de arrendamiento rural, más precisamente en la parte correspondiente a los derechos y obligaciones de las partes y bajo el título de mejoras. Es decir, que vamos a ver qué tipo de mejoras se pueden realizar en el predio rural y a cargo de quién está la realización de las mismas. Si ustedes me permiten, para organizarnos mejor, yo voy a compartirles pantalla con el Power que está subido en el aula virtual para más o menos seguir un orden en el desarrollo del tema. Bueno, en primer término tenemos que referirnos a lo dispuesto en la Ley 13.246, que actualmente no tiene vigencia, es decir, que fue reimplantada por la Ley 22.298, pero el régimen de mejoras que contenía la Ley 13.246 no se encuentra vigente en el momento. De todos modos, nos resulta importante saber, o que ustedes sepan, qué era lo que preveía esta ley. Básicamente hablaba en dos artículos nada más, y estos dos artículos hacían hacer a favor del arrendatario un crédito por reembolso a cargo del arrendador en determinados casos, como por ejemplo el artículo 10, cuando el arrendador no proveyera la casa con ciertas características a las cuales se había obligado y cuando no cumpliera con la provisión de alambrado. Luego, en el artículo 11, la ley establecía que ciertas mejoras eran a cargo del arrendador y que en el caso de que no las hiciera, podía hacerlas a su cargo el arrendatario. Por ejemplo, instalar una guada, construir balcones para frutos, plantar hasta 5 árboles por hectárea hasta alcanzar un máximo de 50. Este crédito del cual gozaba el arrendatario tenía un privilegio especial sobre el inmueble arrendado, es decir, sobre el predio rural. Bueno, como les dije anteriormente, este régimen no se encuentra vigente, entonces la pregunta que nos surge es, ¿dónde encontramos normativamente regulado el régimen de mejoras aplicables al contrato de arrendamiento rural? Básicamente lo encontramos en las disposiciones del nuevo Código Civil y Comercial. Allí tenemos una clasificación en 3 clases de categoría, que son las mejoras necesarias, las útiles y las suntuarias. Esto es dentro de un género del cual podemos hablar como de mejoras naturales y mejoras artificiales, siendo el parámetro de distinción la intervención o no de la mano del hombre. También podemos definir básicamente a la mejora como el aumento en el valor intrínseco de la cosa, en este caso del predio rústico. La clasificación, como ustedes están viendo en el Power, la clasificación de las mejoras se encuentran reguladas en el artículo 751 del Código Civil y Comercial. Por el artículo 1207 hay una regla establecida respecto del arrendatario que es que tiene la obligación de mantener la cosa en buen estado de conservación y uso tal cual fue recibida, ¿no? Tal cual le fue concedida. En este caso, todas las mejoras que se denominan de mero mantenimiento o de conservación son a exclusivo cargo del arrendatario. ¿Cuál es la regla que contiene el Código Civil en materia de mejoras? Que el locatario puede realizar mejoras en la cosa locada. Esa sería la regla. O sea, el locatario, en este caso arrendatario, puede realizar mejoras en la cosa locada. Establece ciertas excepciones que son, por ejemplo, que esté prohibido en el contrato, que esa mejora pueda alterar la sustancia o la forma de la cosa, o que haya sido interpelado el arrendatario a restituir la cosa. En ese caso, no podría realizar ningún tipo de mejoras.
No tiene derecho a reclamar, continúa el mismo artículo, el pago de las mejoras útiles y de mero lujo o suntuarias, pero si son mejoras necesarias, puede reclamar su valor al locador. Entonces, como para ordenarnos, el sistema de mejoras sería así. El arrendatario puede realizar cualquier tipo de mejoras, salvo que esté prohibido por contrato. El arrendatario debe, por ley, realizar las mejoras de mero mantenimiento y de conservación de la cosa y no tiene derecho a reclamar ni las mejoras útiles ni las de mero lujo, pero sí las mejoras necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato de arrendamiento. El artículo 1202 establece que la realización de mejoras prohibidas en el 1211 viola la obligación de conservar la cosa en el estado en el que se recibió. Es decir, que si el arrendatario llegara a realizar mejoras que por contrato estuviera prohibido, en realidad lo que estaría violando no es solamente ese contrato, o sea, no es solamente lo que se obligó por contrato, sino que va a estar violando el principio general de que debe conservar la cosa en el mismo estado en el que la recibió. Esa sería la regla general de la cual parte el régimen de las mejoras en el Código Civil. Luego el 1224 nos establece que el locatario, es decir, arrendatario, puede retirar la mejora útil o suntuaria, esto es, aquella que no puede reclamar el reembolso al arrendador, al concluir la locación, pero no puede hacerlo si se hubiera obligado a que quedaba la cosa en beneficio del predio o si al separar la mejora suntuaria o útil sigue daño para la cosa, o sea, se produjere un daño para la cosa, o si separar la mejora útil o suntuaria del predio no le ocasiona ningún tipo de beneficio. ¿Qué actos producen la obligación de reembolsar por parte del arrendador al arrendatario? Si en el contrato posteriormente le autorizó a realizarlas, esto se refiere a las mejoras, y se obligó a pagarlas, comprometiéndose o no el locatario a hacerlas. Es decir, que si en el contrato le correspondiera o no al arrendador realizar determinada mejora, pero él se hubiera comprometido y lo hubiera autorizado a hacerlas, debe sí o sí abonarlas. Es decir, que en este caso en particular, como regla también de los contratos en general, aquello a lo que se obligan las partes es para las partes como la ley misma, es decir, que tendría la supremacía de la voluntad de las partes, en este caso, frente a las disposiciones legales, porque no son disposiciones de orden público. Entonces, en este caso, las partes pueden disponer. Bueno, se autorizó para hacer las mejoras y luego de hechas se obligó a pagarlas, básicamente sería lo que estuvimos hablando en el inciso anterior. Si fuesen reparaciones o gastos a su cargo, que el inquilino o el arrendatario hiciese en caso de urgencia. Esto se refiere, obviamente, a las mejoras por mantenimiento, por las mejoras necesarias, que son las que están por ley a cargo del arrendador. En este caso, si el arrendador no las hizo o no las abonó, el arrendatario puede reclamar su pago. Existe también obligación de reembolso si fueran mejoras necesarias hechas por el locatario o la cosa locada, aunque no estén convenidas, si el contrato se resuelve sin culpa del locatario. Entonces acá se establece un caso en particular. En el caso de resolución o rescisión del contrato sin culpa del locatario, las mejoras necesarias que hubiera hecho, aunque no estuvieran estipuladas en el contrato, deben ser abonadas por el arrendador. En el caso de las mejoras voluntarias, si el contrato se resolviese por culpa del arrendador, también deben ser abonadas. Y luego, en la locación por tiempo indeterminado,
si el inquilino fuese autorizado para realizarlas, no pudo disfrutarlas por haberle exigido al locador la restitución del inmueble. El Código Civil también establece en el artículo 1226 el derecho de retención que nace a favor del arrendatario para asegurarse el cobro de esas mejoras, de los gastos que hubiera realizado u otro tipo de deudas que tuviese a su favor el arrendatario. Este artículo establece el derecho o facultad de ejercer el derecho de retención sobre el predio rural, derecho que también puede ser renunciado porque no es una disposición de orden público. Bueno, finalmente acá tenemos una enumeración de las causales por las cuales se puede extinguir el contrato de arrendamiento rural. Algunas están en la Ley de Arrendamiento Rural, otras están contenidas en el nuevo Código Civil y Comercial. La primera que tenemos enunciada es el abandono injustificado de la explotación. Esto está expresamente establecido en la Ley de Arrendamientos Rurales, que el abandono injustificado de la explotación habilita al arrendador para solicitar la extinción del contrato, es decir, para solicitar su resolución, por lo cual el contrato se extingue. Cualquier incumplimiento de las partes que generen resolución o rescisión, esto también refiere a las obligaciones que tiene el arrendador y arrendatario, como por ejemplo contribuir al 50% de los gastos que demande el combatir contra las plagas y malezas, en el caso del arrendatario, darle al predio rural el destino para el cual se hubiera hecho el contrato, la explotación racional del fondo. Estas son todas derechos y obligaciones de las partes que se encuentran legisladas en la Ley de Arrendamiento Rural y que su incumplimiento habilitan a pedir la resolución o la rescisión del contrato y la consecuente extinción. Bueno, la pérdida de la cosa arrendada, los vicios redimitorios, el caso fortuito y los vicios ocultos y la evicción son causales de extinción del contrato. El subarriendo y cesión que el arrendatario hiciera del predio rural, salvo que tuviera el consentimiento del arrendador. Es decir, que por regla, si nada las partes hubieran dicho en el contrato, tanto la cesión del predio como el subarriendo están prohibidos. O sea que en este caso habilitaría para que el arrendador pidiera la resolución del contrato. Acá hay un punto que habla sobre la muerte del arrendatario, que está comprendido en el artículo 7, y que la regla general sería que la muerte del arrendatario extingue el contrato de arrendamiento rural. Pero luego, a renglón seguido, el mismo artículo establece una excepción, y la establece en favor de la familia del arrendatario, esto es, el cónyuge, los ascendientes, los descendientes, los parientes colaterales hasta el segundo grado, que hubieran colaborado en la explotación rural, pueden, previa notificación en el plazo de 30 días, solicitarle al arrendador la continuidad de ese contrato. Es decir, tienen dos posibilidades. Para estos familiares se les abre dos posibilidades frente a la muerte del arrendatario. O se pide la rescisión del contrato o se ejerce la facultad de continuidad, que se debe ejercer en forma fehaciente, mediante notificación fehaciente, en el plazo de 30 días. Bueno, y la resolución del contrato por incumplimiento del arrendatario, acá tenemos enumerados en el artículo 18 las obligaciones, que algunas ya las dijimos, explotación irracional del suelo, darle el destino pactado al predio rural y contribuir al pago del 50% del costo de lo que insuma combatir las plagas y malezas, y del arrendador
también la misma previsión, ¿no? Es decir, la obligación que tiene de contribuir al 50% de los gastos en el caso de plagas y malezas. Y bueno, y finalmente tenemos otras causales como pueden ser la falta de pago en cualquiera de los plazos del canon locativo, la confusión, esto es cuando la figura del arrendatario y el arrendador se confundan en una misma persona, el mutuo disenso, es decir, cuando haya acuerdo de partes y ellos pacten la rescisión o resolución del contrato, el vencimiento del plazo, cuando opera el plazo estipulado en el contrato, cuando surja alguna imposibilidad de cumplir con el destino pactado en el contrato, también habilita a la resolución del contrato. El contrato celebrado por el usufructuario, cuando este usufructo concluya, por ende concluye también el contrato de arrendamiento, la explotación irracional, algo ya estuvimos hablando, y finalmente cualquier contrato celebrado por incapaz. Así que de esta manera daríamos finalización al tratamiento de este tema de mejoras en el contrato de arrendamiento rural y las posibles causales de extinción del mismo. Muchísimas gracias por su atención y nos estaremos viendo prosiguiendo con el contrato. Muchas gracias.